Listo, porque queremos ver que la integral doble, además de ser interpretada como un volumen bajo la superficie, también se puede interpretar de otras maneras. Bien, entonces aquí se le da otro enfoque a la integral doble. Listo. Entonces, uno parte de lo siguiente, pues, usted supone que tiene una lámina en el plano de 2 dimensiones, ¿sí? Y es normal, pues, que esa lámina tenga distinta densidad. Es decir, por ejemplo, aquí está la lámina y en algunas regiones hay una mayor concentración de masa que en otras, ¿no? Esta idea la podemos dar con un color, pues. Por aquí hay mucha masa porque el rojo es intenso, ¿no? O sea que es más dura la lámina. Digamos que aquí está hecha de hierro y por acá está hecha de un metal más liviano. Entonces, por aquí la densidad sería así, menor, por decir algo. Por aquí podría haber otra densidad. Sí, entonces la densidad de esta lámina es variable, ¿sí? Y pues la densidad puede ser una función de dos variables, pues. Llamemos densidad a una función que vamos a llamar ρ. Una función ρ que depende de x y y. Es decir, la densidad depende del punto donde usted esté ubicado, ¿no? Entonces, si yo esta lámina la coloco en un plano cartesiano, por aquí está el eje y, hasta aquí está el eje x. Entonces, la densidad depende del punto donde usted esté. Si usted está en este punto XY, pues la densidad tomará un valor. Y si usted está en otro punto por acá, pues la densidad es mayor o tomará otro valor, pues dependiendo del color. Esos colores implican cambios de densidad. Por acá hay otro valor de la densidad. Entonces, la densidad depende del punto donde usted esté ubicado. Esto es una densidad variable. Claro, si la lámina estuviese hecha de un mismo material, entonces la densidad sería igual a una constante. Sería igual en todas partes. Pero lo interesante es cuando la densidad varía. ¿Listo? Entonces, si usted recuerda, densidad se define como masa sobre volumen, pero en este caso, como la lámina está en el plano, y es una lámina, aquí se hace un supuesto, sí, teórico que la lámina es delgada, ¿sí? Como una hoja de papel, o sea, prácticamente no tiene volumen, ¿sí? Entonces, en este caso, la densidad la tenemos que interpretar como masa sobre área, en lugar de volumen, masa sobre área. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, una pregunta normal es, ¿cuál es la masa de una lámina cuya densidad es variable? ¿Sí? O sea, esta función ρxy puede ser así, por ejemplo, ρxy puede ser una función normal de dos variables, las que ustedes ya han tratado. Por ejemplo, x a la 2 más y a la 2. Inclusive podemos colocarle aquí una raíz cuadrada de eso. Esta es una densidad. ¿Cuál sería la masa de esta lámina? Si la lámina por acá midiera, por ejemplo, 1, por aquí también 1, 1 metro, cualquier otra unidad de medida del sistema estándar, sistema internacional.
kilogramo, metro y segundo, ¿no? El sistema internacional. Si esa fuese la densidad de la lámina, ¿cuál sería la masa de esta plaqueta? ¿No? Y analicemos además esta densidad concreta, esta función de densidad. ¿Sí? Mire que esta función de densidad lo que está haciendo es lo siguiente. A puntos que estén más lejos del origen, les asigna una mayor densidad. Entonces este gráfico no se correspondería con esa función que estoy dando concretamente. Entonces tenemos que borrarlo. ¿Sí? Porque miren, esa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado tiene una interpretación geométrica. ¿Sí? Si un punto está ubicado aquí, ¿alguien sabe cuál es la distancia de ese punto al origen? ¿Cuál es la distancia que iría acá hasta acá? Si se recuerdan de coordenadas polares, la distancia de este punto al origen es exactamente esta raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Basta observar nomás que si este punto tiene coordenada x, y, entonces esto aquí tiene coordenada, o esto aquí me tiene que medir x, y esto aquí tiene que medir y. ¿Sí? Y se me está definiendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuya altura es y cuya base mide x. Así pues, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que es esta distancia que estoy mencionando, este segmento acá, mide exactamente raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, o sea que esta función de densidad le asigna mayor densidad a la lámina por estos puntos. Aquí tenemos que colocar un color repintado. Aquí hay muchísima densidad. ¿Listo? Que son los puntos que están más lejos. O sea que el metal, supongamos que esta lámina está hecha con algún metal, aquí es más dura en este borde. Es durísimo allí. Hay mucha densidad. Hay mucha masa por unidad de área. ¿Sí? Y a medida que me voy acercando al origen, la densidad disminuye. Pues. Y en estos puntos de aquí la densidad realmente es muy pequeña. ¿Sí? Porque la distancia es pequeña, entonces esta función se hace pequeña. Entonces, esto es lo que sucede con esta función de densidad concreta, ¿no? Entonces, ¿cuál será la masa de la lámina? Eso es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cuál es la masa de la lámina cuando la densidad es variable? Y la respuesta puede ser muy sencilla. Porque miren, nosotros podemos considerar esta lámina concreta aquí. Podemos hacer una partición de la lámina. ¿Sí? De esta forma, mire, trazo líneas así. Muchas líneas. Entre más cerca estén, mejor. O sea, hago una partición de la lámina en rectángulos muy pequeños. Entonces tengo que trazar todas estas líneas. Miren así. Que me dicen que calcule la masa de la lámina, entonces no podemos. ¿Sí? A ver, si la densidad fuese constante, ¿cómo hallaría la masa de la lámina? Si la densidad fuese constante, antes de hacer las otras consideraciones, si ρ fuese igual a una constante, pues ya sabemos que densidad es masa sobre área. ¿Sí? Entonces calculo el área de la lámina, que en este caso es 1 por 1. ¿Sí? Entonces A vale 1 y me daría de aquí de esta igualdad, me daría que la masa, o si quieren hagámoslo de forma general, es igual a la constante K por el área. Podría despejarlo fácilmente en caso de que rojo sea constante. Pero si no es constante, que es el caso interesante, entonces hago una partición de la lámina en rectangulitos muy pequeños. ¿Sí? Ahorita trazo líneas horizontales. Sí, miren estas buenas líneas horizontales aquí. Trazo líneas horizontales de arriba así. Entonces la lámina la estoy dividiendo en muchos pedazos. Pero usted dirá, bueno, ¿y para qué me tomo ese trabajo? ¿Cierto? Entonces fíjense en algo.
Analicemos un pedacito aquí de la lámina. Por ejemplo, este cuadrito aquí. Vamos a ver. Ese cuadradito. Ese cuadradito, voy a dibujarlo afuera. Para que lo analicemos con más detalle. Dibujémoslo acá. Voy a hacer un zoom y lo voy a dejar un poco más grande. Permítanme, les señalo qué cuadraditos que estoy dibujando por fuera. Este que está aquí, miren. Este, azul. Lo saqué y lo dibujé acá. Listo. Él allí tiene una densidad que es variable también, ¿sí? Pero no varía tanto. Como el triangulito, o perdón, el rectangulito es pequeño, aquí la densidad no cambia tanto. O sea que yo en este rectangulito podría inclusive suponer, ¿sí?, que la densidad es constante aquí. ¿Listo? Entonces yo puedo suponer que aquí en toda la mitad de este rectángulo hay un punto XY. ¿Sí? Y que la densidad allí va a ser rho de XY. ¿Sí? Y que toda la lámina, todo ese pedacito de lámina tiene la misma densidad. ¿Sí? Y yo puedo suponer que esto aquí mide, por ejemplo, un delta de X. ¿Sí? Un delta de X es una cantidad pequeña, una variación en X. Y que esta altura acá es un delta de Y. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que este pedacito de lámina tiene como área delta de X por delta de Y. O sea que si yo multiplico esta densidad rho de XY, que supongo que es constante aquí, por ejemplo, delta de X por delta de Y, ¿sí? Esto me da un pequeño delta de la masa. ¿Sí? Me da un pedacito de la masa de la lámina completa. Bien. Si yo hago lo mismo con los demás rectangulitos, por ejemplo, hago lo mismo con este que está aquí, luego hago lo mismo con este que está aquí, que es suponer que la densidad en ese rectangulito es constante y escojo un puntico allí y lo evalúo en ρ y ahí con eso trabajo. Entonces yo puedo hallar una estimación de la masa de toda esta plaqueta. ¿Sí? De la masa. Listo. Entonces yo puedo empezar a sumar. Hago una suma aquí sobre la masa que yo estimo en cada uno de los rectángulos. ¿Listo? Y esto que me quedó aquí, ¿sí?, a grandes rasgos que lo estoy escribiendo, es una suma de Riemann. ¿Sí? Si yo paso al límite, ¿qué significa pasar al límite? Que hago que delta de X sea muy pequeño y delta de Y también. ¿Para qué? Para que mi aproximación sea mejor. Que entre más pequeño sean estos rectángulos, se ajusta mejor a mi supuesto de que la densidad es constante allí. Entonces, en definitiva, ¿qué va a ocurrir? Que, y esto es, usted lo que tiene es esta estimación, miren, la sumatoria de ρ, ahí me faltan algunos índices, pero no queremos ser, pues, extraordinariamente detallistas en esto. Solo es una idea heurística de lo que está pasando. Esto es igual a la suma de estimaciones de la masa. Entonces, cuando uno pasa al límite, ¿sí?, que significa, bueno, recuerden que esta suma la hago sobre la región de la lámina, digamos así. Simplemente un lenguaje. Cuando usted pasa el límite, o sea, toma la partición cada vez más fina, entonces, ¿qué ocurre? Que la sumatoria se transforma en una integral. ¿Sí? Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Este símbolo de sumatoria es cuando usted hace una suma discreta. ¿Sí? Pero cuando usted ya hace una suma continua, se transforma en el símbolo integral. Esa es la evolución de lo discreto a lo continuo. Esto es como, este símbolo griego es como una S de suma.
se parece más acá. Símbolo integral de suma. Entonces, ese símbolo se transforma en una integral sobre la región R de la función ρ de xy. Y aquí, pues, el orden no importa. Puede ser de y de x o de x de y. Lo que vamos a hacer mismo orden. Listo. Y esto acá se me transforma en integral doble, voy a decir algo, sobre, o podemos decir acá más bien, como estoy sumando los delta de masa, esto me da igual a la masa. Ya que esto es otra interpretación de la integral doble. Solo que aquí ya no vemos, ya la función es, la función de dos variables no la entendemos como una superficie, sino que se entiende como una función de densidad. Entonces ya no pensamos en un volumen, sino en una masa, el resultado. ¿Sí? Miren cómo de forma tan sencilla podemos tener la interpretación de todo. Ya no da un volumen, da una masa. No es una función que da una superficie, sino que es una función que da una densidad. Y la región de integración es la región que define la lámina. Entonces tenemos eso por una parte. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre eso? Aquí en la sección hacen toda la discusión también. Ustedes pueden revisar. ¿Sí? Y hacen un ejemplito aquí. Un ejemplito realmente muy sencillo. Porque dice hallar la masa de la lámina plana, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo se plantea la pregunta. Dice hallar la masa de la lámina triangular con vértices en 0, 0, 0, 3 y 2, 3. Dan 3 puntos porque estos 3 puntos definen una región triangular, ¿no? Entonces aquí están, miren, los puntos los grafican y los unen, pues ahí está la región triangular. Y nos dan la función de densidad que es ρ de xy igual a 2x más y. Y miren que a medida que el punto está más lejos del origen hay mayor densidad, ¿no? Y esa idea queda capturada con la gráfica que nos muestran aquí. Porque mire que el dibujito está más repintado hacia acá, hacia esta punta. Está más lejos. Los puntos que aquí están más lejos del origen. Entonces aquí el color es más intenso porque hay mayor concentración de masa por unidad de área. ¿Listo? Entonces hallar la masa de esa lámina. Entonces tal cual como lo acabamos de deducir, lo único que tengo que hacer es integrar esta función de densidad allí, en esa región. ¿Sí? Y eso es lo que hace, pues. ¿Listo? La integral, ¿cómo se plantea? Miren que aquí es más fácil hacer que... Primero tengo que decir de dónde varía X y de dónde varía Y, ¿no? Por la forma que nos muestra en el dibujo. Bueno, esta recta que está aquí es la gráfica de la función X igual a 2 tercios de Y, ¿no? O sea que es X depende de Y. Nosotros estamos acostumbrados a verlo de la otra manera, ¿no? Que es Y quien depende de X. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero si lo hacemos como está allí, entonces es más fácil decir que Y varía de 0 a 3, ¿sí? Y que para cada Y que usted escoja por aquí, X varía de 0 a esta recta que es 2 tercios de Y. Entonces en ese caso, la integral quedaría así. La función de densidad 2x más y. ¿Sí? Y varía de 0 a 3. X de 0 a 2 tercios de Y. Y tendríamos este orden, ¿no? De X de Y. Y esta integral me arroja la masa de esta lámina que está escrita por estos límites de integración. Listo, y esto daría ¿cuánto? Veamos. Este es un ejemplo sencillo. Si integro con respecto a X, la integral de 2x es X a la 2, más la integral de Y, que es con
respecto a X, ¿no? Es Y por X. Ojo, todo el mundo tiene que estar siguiendo estas cuentas ya. Recuerden que aquí estoy colocando un paréntesis, estoy integrando con respecto a X, estoy asumiendo entonces en este proceso que Y es constante. La integral de Y con respecto a X es Y por X, ¿no? Y aquí esto lo evalúo cuando Y vale, perdón, cuando X, integré con respecto a X. Cuando X vale 0 en el extremo inferior. Cuando X vale 2/3 de Y. Y el resultado de todo esto lo integro a su vez de 0 a 3 con respecto a Y, ¿no? Es una integral sencilla ya en cartesianos. Es un mismo ejemplo del libro. Listo. Ya sabemos que cuando se evalúa en 0, todo se anula. Entonces simplemente basta evaluar en el extremo superior, que me quedaría, por ejemplo, en la primera parte, cuando X es igual a 2/3 de Y, me quedaría 2/3 de Y al cuadrado, que me daría 4/9. 2/3 al cuadrado es 4/9. Y a la 2 más 2/3 de Y por Y, a 2/3 Y al cuadrado. Y esto lo integro a su vez de 0 a 3 con respecto a Y. Un ejemplo muy sencillo. Bueno, esta suma aquí la puedo unir, ¿no? Simplemente multipliquemos aquí arriba y abajo por 3 para que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Aquí el denominador común va a ser 9. ¿Sí? Y aquí tengo 4 y 3 por 2, 6. Nada, 10/9 de Y a la 2. Y cuando integro eso de 3, 0 y 3, pues me da el 10/9 sale. El 10/9 sale. Y la integral de Y a la 2 es Y a la 3 sobre 3. De 0 a 3 evaluado. ¿Sí? Cuando evalúan en el 3, pues me daría 3 a la 3 sobre 3, que es 3 a la 2. Y 3 a la 2 es 9, entonces se cancela con este 9. Mejor dicho, voy a colocar las cuentas, pero creo que da 10, ¿no? Y miren, 3 a la 3. 3 a la 3 sobre 3. Este 3 se cancela acá con un exponente, me queda un 2. 3 a la 2 es 9, con este 9 acá. Se cancelan y queda 10. En este caso hay que mirar si nos dieron alguna unidad de medida. O si no, pues colocamos ese 10 y colocamos unidades de masa. Porque se está integrando aquí. Bueno, aquí no dice las unidades todavía, pero sabemos que son unidades de masa. Bien. Ahorita vamos a estudiar otro concepto. Claro, aquí hacen otro ejemplo donde la función de densidad es K, ¿sí? Por raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Es una función de densidad parecida a la que discutimos hace un momento. Que significa, esta función significa que los puntos que están más lejos del origen, o las regiones que están más lejas del origen, tienen una mayor densidad, mayor concentración de masa en unidad de área. ¿Listo? Sí. Esto aquí se nota en la figura, ¿no? En este caso la región es circular. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que aquí podemos ya recurrir a la teoría que desarrollamos en la última clase, ¿no? Usar coordenadas polares. ¿Sí? Aquí el libro plantea la integral, miren, usando coordenadas rectangulares. En primera medida. Listo. Pero después ellos dicen, no, mire que es una región circular y es más fácil usar polares y entonces hacen el cambio, ¿no? Sí. Entonces nosotros de una vez usemos polares porque creo que ya todo el mundo aquí está convencido de que polares es
en efecto mucho más eficaz que cartesianas en este tipo de regiones semicirculares. ¿Listo? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es hallar esa masa, es calcular la integral doble en esa región circular de la función de densidad que es K. Esta K es una constante cualquiera positiva definida así. Bueno, aquí es x cuadrado más y cuadrado por D. Tenemos que hacer esta integral. Y la región es circular, entonces vamos a usar polares. Entonces recuerden que uno escribe el símbolo integral doble y siempre escribe este orden, R, dr, de teta. Esto en virtud del teorema 14.3, cambio variable. Siempre va a ir este orden. ¿Sí? Este R aparece allí porque se discutió en la última reunión también. Esto viene de calcular una longitud de arco por allá. Uno considera una suma rima. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo el mundo, esto es mecánico. Escribir esa integral doble y el orden. Ahorita veamos de dónde a dónde varía el ángulo teta y de dónde a dónde R. ¿Sí? Entonces, miremos el dibujo, pues. Entonces, fíjense. R varía de 0 a 2 y teta de 0 a pi medio. Exacto. Entonces, R varía de 0 a 2, como dice su compañero, y teta varía de 0 a pi medio. ¿Sí? Entonces, esta es la integral que debemos volver aquí. La variación de teta es aquí. Y por el orden en que tenemos la integral, R, de R es interno, de teta externo. Entonces, aquí coloco la variación de teta. Y de 0 a 2, la coordenada radial de polares. Y ya sabemos algo interesante, y es que ¿cuánto vale raíz de x cuadrado más y cuadrado en polares? R cuadrado, profe. R, No, de teta. porque aquí está con una raíz, fíjense. Sí, R Esto- coseno de teta al cuadrado todo, más seno, R seno de teta todo al cuadrado. Eso, usted también puede usar esas identidades, que x es r coseno de teta y y es r seno de teta y operar eso. O recordar que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Sí, esta la hemos usado varias veces. Entonces, si tomo raíz aquí, pues tomo raíz aquí y esto me da r. En este caso, cuando el cuadrado está dentro de la raíz, en realidad quedaría valor absoluto de r, pero como sabemos que estamos en polares, r es positivo. Entonces no queda, no es necesario colocar valor absoluto, que r ya es positivo, ya sabemos eso. Mejor dicho, el valor absoluto y número positivo es el mismo número. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, lo que estoy integrando es K por R. K por R. Entonces ya, ahorita sí, resuelvo de adentro hacia afuera. R por R es R al cuadrado. Esta constante K, una constante proporcionalidad ahí, puede salir de las dos integrales. Es una propiedad. Y no importa. Entonces saquemos la constante de una vez. Y como les digo, R por R es R al cuadrado. Y la integral de R cuadrado, ¿cuánto es? R cubo sobre 3. R al cubo sobre 3, sí. Correcto. He evaluado esto entre 0 y 2. Y lo que dé. Miren cómo es de sencillo usar polares. Lo evaluamos entre 0 y 5. Esto que está entre paréntesis, pues cuando R vale 2, me da 2 al cubo, que es 8, menos 0 al cubo sobre 3, menos 0. Entonces, al final, esto que está aquí, simplemente 8 tercios. 8 tercios. Por de teta. ¿Sí? Entonces, al final queda así. Ese 8 tercios sale y, como con el K, queda 8K tercios.
por la integral de 0 a pi medios de θ. Y la integral de 0 a pi medios de θ, como alguna vez lo discutimos, cuando uno integra el 1 aquí, eso me da la longitud del intervalo de integración. ¿Sí? La longitud de este intervalo es pi medio menos 0, que es pi medio. Entonces, al final me va a quedar 8 tercios de K, ¿no? Por pi medios. Este medios cancela con 8. Entonces puedo escribir esto un poco más bonito así. 4 pi tercios de K, pues. Recuerden que K es cualquier constante. Listo, entonces esa es la densidad de esa lámina en esa región, pues, perdón, la masa. Esa es la masa. Si K es muy grande, pues la masa es mayor porque eso implica que hay mayor concentración de masa por unidad de área si K es grande. ¿Listo? Si ustedes quieren ver cómo me plantean cartesiana, sería así, ¿no? Y el que quiera intentar resolver esto con cartesianas, hágalo y va a ver cuánta dificultad hay. Primero tengo que integrar la raíz de esto, de y cuadrado. Esta integral inicial, súper complicada. Y luego la tengo que hablar en un extremo que también tiene raíces. Muy difícil hacerlo así. Por eso nos dedicamos una clase a aprender a usar las coordenadas y coordenadas polares. Listo. Ahora, lo próximo, esta sección es realmente corta. Sí, ahorita unos cuantos minutos la terminamos. Listo. Ya vamos a acabar. Sí, esa es la idea de hoy, ver esto y ya. Entonces, bueno, aprovecho también para darles una información. Ahorita que estamos a finales de la clase, de la primera reunión. Ya todos estuvieron presentes. Para que por favor tengan en cuenta que el viernes hay quiz. ¿Listo? Era para hacerlo hoy, pero me acordé solamente ayer, el sábado de avisarles. Entonces yo dije, no, les aviso el lunes para que tengan más tiempo de estudiar. Entonces, tenemos quiz el próximo viernes. Ahorita el día 6 de mayo, ¿no? 6, sí. El viernes 6. El quiz dura 1 hora. Sí. Tiempo más que suficiente. Es para que dure 30 minutos. Los quizzes generalmente duran 30 minutos, pero yo les voy a dar 1 hora para que no me pidan tiempo ni nada. Ni me digan que les falló el internet. Les voy a dar un tiempo así, el doble de lo que dan los demás profesores. Tiempo con holgura para que cualquier situación que tengan la puedan resolver en ese tiempo. Y las secciones que entran en el quiz son la 14.1 y 14.2. ¿Sí? O sea que no va a incluir polares. ¿Sí? Pero si ustedes quieren, si el ejercicio está planteado de tal forma que requieren usar polares, si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pues puede usar la teoría que usted, más avanzada si quieren. Pero en principio el quiz va a tener una sola pregunta, ya sea la sección 14.1 o 14.2. Preguntas del estilo de los ejercicios que yo les sugiero al final de cada clase. ¿Listo? Que recuerden, este corte tiene un quiz, un taller y un parcial también, con los mismos porcentajes del corte anterior. Es decir, 20 el parcial y 15% del promedio entre el quiz y el taller. Bueno, el siguiente tema que vamos a estudiar un poco con más profundidad en la siguiente sección es hallar los momentos de inercia de una lámina, de una plaqueta. ¿Sí? Entonces ya enseguida estudiaremos qué significa el momento de inercia. ¿Sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el momento de inercia hay una figura plana. Se interpreta como la facilidad que tiene esa figura de rotar
en nuestro caso, vamos a considerar solo dos ejes de rotación. El eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, si tiene una lámina aquí, ¿cuál es la resistencia que tiene esa lámina, por ejemplo, de rotar alrededor del eje X? O si tiene, pensemos en un puntico, en un balín. Piensen en un balín. Suponga que usted lo conecta al eje X con una especie de alambre, de tal modo que aquí puede rotar, ¿no? Entonces usted le aplica una fuerza hacia acá. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es para él rotar en dirección del eje X o en dirección del eje Y? ¿Sí? Esto involucra muchas cosas, o en específico no tantas cosas, más bien involucra la distancia. Si el puntico está allí, ¿hacia dónde será que rota más fácil? Si yo coloco si le soldo un alambre aquí y lo uno con el eje X el alambre y le dejo aquí una especie de cuenca aquí para que pueda rotar, ¿hacia dónde rotará más fácil? ¿Hacia alrededor del eje X? O si más bien soldo el alambre acá en el eje Y y lo hago rotar hacia acá. ¿Hacia dónde creen ustedes que rota más fácilmente este sistemita? Hacia el eje X. Hacia el eje X, ¿cierto? Porque acá la distancia es muy grande. La distancia aquí es muy grande, ¿sí? Y esa distancia hace que haya más resistencia a la rotación, ¿no? Entonces, esa idea, eso que intuitivamente podemos comprender, tenemos que matematizarlo. ¿Sí? Tenemos que escribir alguna fórmula que capture esta idea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer después de la pausa, ¿no? Por ejemplo, las bailarinas de ballet, ¿sí? Ellas saben muy bien eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ellas se paran en punta aquí, digamos que es el tronco del cuerpo, las piernas están unidas aquí, que se paran en punta. Si ellas los brazos los pegan al cuerpo, entonces pueden rotar a mayor velocidad aquí en puntas. Y cuando ellas quieren frenar, abren los brazos, ¿no? Abren los brazos y ahí se frenan. O en una silla ustedes pueden hacer el experimento. Empiecen a rotar con los brazos cerrados y luego, sillas de oficina, ¿no? Tienen un eje aquí, una base. Aquí está la silla. Si usted abre los brazos, se frena de uno. Tiene que ver con esto que vamos a hacer a continuación. Los momentos de inercia, la inercia. Entonces, enseguida regresamos. Bien, como una pequeña pausa, les dejo que en estos 10 minutos haga una lectura previa